a nuestras familias, a nuestros seres queridos y las cosas que nos pertenecen. Oh sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cúbrenos, protégenos contra cualquier ataque del maligno y no permitas más que ningún espíritu cause ningún daño. Reclamo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sello con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo puertas, ventanas y cualquier otro lugar por donde pudieran tener acceso cada grupo de personas, sectas satánicas, masónicas, Illuminatis, Nueva Era y cualquier otro grupo o personas que tratan de destruirnos y destruir esta obra de Dios de esos últimos tiempos. Todo queda sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que vengas con tu poder grande de intercesión, cubras este lugar con tu manto a cada uno de nosotros. Cúbrenos, protégenos contra todas esas acechanzas del enemigo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esposa del Espíritu Santo, ven y cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer nos quedábamos que cuando un espíritu sale de una persona, anda por el cierto vagar, buscando dónde meterse. Al no encontrarlo, va y busca a la misma persona. Cuando encuentra que la casa está barrida y acomodada, no puede entrar, va por otros 7 espíritus peor que él, y si logra entrar, la situación de aquella persona va a ser peor que antes. Veíamos pues que los espíritus malignos, además de ser legiones, están conformados como potestades. ¿Qué es una potestad? Estos son seres malignos muy poderosos, llamados también poderes de las tinieblas. O sea, he dicho que dentro de los espíritus hay distintas jerarquías. Entonces, una de ellas, de las más fuertes, son las potestades. Esas potestades, ¿cómo y dónde trabajan? No van a meterse en nosotros una potestad, no, son para las cosas más fuertes. Las potestades, o también se llaman poderes de las tinieblas, son los jefes que envían y dirigen y encabezan legiones de demonios que incitan a pecados de ocultismo, y cuando actúan a través de los seres humanos, estos actúan como ministros de Satanás. Entonces, entendamos cuáles son las funciones de los espíritus que se llaman potestades o poderes de las tinieblas. Primero, estos espíritus son jefes que envían y dirigen y encabezan legiones de demonios. Entonces, un jefe y manda legiones de demonios. Su trabajo principal
es incitar al pecado del oculto, del ocultismo. Entonces van metiendo a la persona en el ocultismo. Cuando ya esa persona ha entrado en el ocultismo, actúan a través de los seres humanos. Estos actúan como ministros de Satanás. Entonces, ahí en un grupo viene uno de estos espíritus de potestades o tinieblas. Entonces va trabajando. Entonces hay gente, varios. Entonces su trabajo es que se metan al oculto, al ocultismo. Después que vayan queriendo conocer más y van subiendo de nivel sus conocimientos. Por eso muchos que se van metiendo quieren saber más y más y más, hasta que ellos les da por convertirse ministros de Satanás o sacerdotes satánicos. ¿Quién se encarga de ellos? Para que entren entonces esos demonios que se les llama potestades. Por eso les repito, son los jefes que envían y dirigen y encabezan legiones de demonios que incitan al pecado de ocultismo. Y cuando actúan a través de los seres humanos, estos actúan como ministros de Satanás. Fíjense todo el orden que tienen. Las potestades son los espíritus malignos que están en la base y origen de toda perdición, y su fuerza y su capacidad son inconmensurables. No se puede comparar toda la fuerza que ellos tienen. Son, otra cosa que hacen, son los que evitan cumplir con la pasión en el primer mandamiento. ¿Qué van a hacer? Que tú no cumplas el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, meter a la gente al ocultismo y luego dar que cumplan el primer mandamiento, principalmente, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Satanás, que es el jefe, utiliza las potestades para que los hijos de Dios se contaminen con prácticas de ocultismo, haciendo pactos con él. Cuando una persona llega a hacer pacto y simpatiza con todas esas cosas del demonio, ocultismo, lo está trabajando uno de esos demonios que se llaman potestades. Y Satanás, el jefe, utiliza principalmente a esas potestades para que los hijos de Dios se contaminen con las prácticas de ocultismo, haciendo pactos con el demonio. Ejemplo, la potestad de idolatría hace que el hombre realice este tipo de pecados. Entonces empiezan a traer cosas, esto que la buena suerte, y a tener ídolos, para que realicen este tipo de pecados tan ofensivos a Dios. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que en la vida de una persona ocupa el lugar de Dios. Muchas veces la gente que la buena muerte, que la buena suerte, que para esto, que para acá, tienen esas cosas. Todo eso de los ídolos, allí vienen los amuletos y toda esta cosa. Como por ejemplo una herradura va a tener poder y la cuelgas ahí en la puerta de tu casa. ¿Qué poder tiene? ¿De dónde le viene poder esa herradura? Pero el otro los engaña.
y les dan otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y así. Entonces ahí esa viene siendo la idolatría. Y eso ofende mucho a Dios. Al hacerlo, se someten instantáneamente al poder de Satanás. Pierdes la libertad y ya estás bajo su dominio. Por practicar esto, ya está bajo el dominio de Satanás. Estas potestades se abren camino a través de las prácticas de ocultismo. Vamos a empieza una gente con lo sencillo, que me lean las cartas, a cargar un amuleto, y aquello va creciendo hasta que llega. Tú puedes preguntarle a un ministro satánico cómo empezó y hasta dónde ha llegado. Entonces, segundo, existen también espíritus malignos llamados dominaciones, potestades dominaciones que dominan. Ahora vamos viendo esa clase de espíritus que se llaman dominaciones. Las dominaciones o dominios, espíritus de dominio o dominaciones. ¿Qué quiere decir dominación? Que dominan a pueblos, que dominan a naciones. Fíjense bien, ahorita vamos a ver cómo actúan. Actúan a través de ritos de sectas ocultas, como el nazismo. Acuérdense en tiempo de Hitler, allí es los que trabajaban dominaciones, dominaban aquella nación con Hitler. ¿Qué no hizo? Masonería, ahí esa pertenece. Religiones orientales. Desde luego aquí también está esta nueva era y los Illuminatis. Entonces, son promotoras esos grupos, el nazismo, masonería, religión oriental, nueva era, y todo esto. Son promotores del espíritu de anticristo. Ellos lo principal es ir en contra de Cristo, de todo, de su doctrina, de su enseñanza. Allí es donde está lo principal. Son doctrinas de anticristo, ir con todo lo de Cristo. Espíritu de anticristo. El humanismo, panteísmo y todas filosofías o religiones, pseudo religiones que pretenden eliminar la realidad trinitaria de Dios universal, está movida por estas dominaciones. Entonces quieren quitar a toda costa lo de Dios. Los principados, vimos, uno es potestades, 2 dominaciones, 3 principados. Así hay esas mismas jerarquías de ángeles, ¿verdad? Los querubines, los serafines, los potestades, los tronos, las dominaciones, las virtudes. Fíjense dónde trabajan los principados. Son conjuntos de espíritus malignos que trabajan en regiones o pueblos, logrando contaminar a grupos étnicos
Díganme qué practican los indios de todas las partes. ¿Cómo es lo que hacen? Ahí está su espíritu. ¿Cómo se llama? Principados. A ese grupo pertenece lo que hacen. Entonces, ¿qué son los principados? Es un conjunto, son varios grupos de espíritus malignos. Son conjuntos de espíritus malignos que trabajan por regiones. Vamos a decir, la región de los mayos, la región de los yaquis, la región de... Ustedes vean que ellos nunca tienen la verdadera religión. Los jefes nunca se someten a un sacerdote. Ellos tienen sus ritos, ellos tienen lo que hacen y andan con la banderita, le dan vuelta y tocan el tamborcito. Son ritos. No hay nada de cristiano. Ellos se empiezan a meter, pero no saben en lo que están metidos. Otros sí, porque para llegar a jefes, pues llegan hasta hacer pacto con el demonio. Ahora, una de las cosas que ellos buscan, los jefes de estos, los indios, lucrar. Venía, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, aquí en la zona del Mayo, en la región de Guatabampo y todo eso. El Júpares, el Tujoa, vayan a ver la fiesta que hacen. La cantidad de dinero que consiguen los jefes, los encargados, por un puesto de estos hasta se han matado, porque les queda un dineral. Cuando yo estuve en Guatabampo, por eso conozco un poco, me dijo una vez el comandante de la policía, dice, mire, a ellos en la fiesta del Júpares van a tener más entrada tan solo de la venta de cerveza que ustedes en las dos iglesias lo que juntan en el año. Entonces, vean, y luego hay que respetarlos porque son sus tradiciones. Todo se disfraza, pero hay que tener cuidado. Yo me fijo, ahí en esa región, los indios influyen más en la gente que la gente en los indios. Ahí van detrás de ellos, es una cosa de gente. Ahora yo creo que no se les va a hacer tampoco, porque para Pentecostés y para la fiesta de la Santísima Trinidad son las dos fiestas. El Espíritu Santo en el Tojoa y la Santísima Trinidad en el Júpares. Entonces hacen una peregrinación, una procesión que va a ser de gente, porque llevan primero a la Santísima Trinidad de Tojoa para que visite al Espíritu Santo, porque va a ser su fiesta. Después traen al Espíritu Santo acá al Júpares, porque va a ser la fiesta de la Santísima Trinidad. Y así. Pero los padres no se meten. Dicen a uno, no te necesitamos. Ellos hacen sus cosas, y la demás gente allí está. Entonces, por eso, fíjense cómo está aquí. Ellos pertenecen a qué espíritus? Al grupo de los principados. Son conjuntos de espíritus malignos que trabajan en regiones o pueblos, logrando contaminar grupos étnicos, contaminados con esas cosas, grupos étnicos, a los que atan a través de paganismo. Sus cosas son paganas, no son del verdadero Dios. A través del paganismo, falsa inculturación y maldiciones. Sus acciones están dirigidas por un propósito común, urdido y encabezado por Satanás, que consiste en robarle al hombre
la perfección con que Dios lo ha creado, llevándolo a la perdición, separándolo de Dios y privándolo de su gloria. Entonces, ahí está, ¿en qué grupo caben todos? Y ustedes vean en México todos los indígenas que ha habido, todos tienen, ¿verdad? Los aztecas, los de toda la región, en Michoacán los tarascos, acá en Chihuahua los, ¿cómo se llaman los de Chihuahua? Los tarahumaras. En Jalisco y Nayarit, los huitoles, y todos tienen esto, sus ritos. Pero es quitarle gloria a Dios. No es sino hasta muy recientemente cuando la iglesia enfoca su atención para reconocer a estos seres malignos y evitar que sigan oprimiendo al pueblo de Dios. Mire, hay un sacerdote, el padre David. Entonces, él es americano, muy preparado, y empezó a estudiar los dialectos de los indígenas. Y él ha ido sacando ya libros verdaderos, como el Evangelio, como cosas para enseñar y evangelizar. Porque ¿qué es lo que pasa? Pues naces tú allí en un grupo y ya te llevan a la tradición desde niño, hay que hacer esto y esto, y nunca llegan a lo verdadero. No hay quien les enseñe. Entonces, yo tuve la experiencia, porque lo viví en carne propia, la persecución. Cuando yo llegué, pues me dijeron que tú nos vas a correr. Otro me dice, ¿tú qué vienes a hacer? Nosotros no te ocupamos. Pero son los líderes. La gente en sí no es mala. Son los líderes los que los manejan porque les conviene tenerlos en la ignorancia. Y que sigan. Ya hay que cuidar. Y si uno hace algo de aquí, luego vienen que les queremos quitar la tradición. Hoy puedes saber cómo se agrupan los malos espíritus de las potestades y religiones para trascender. Aquellos opuestos al que el ser humano se una con Dios Trino y Uno. Son las potestades que abomino, dice Dios, porque los separan de la salvación. Están dirigidos por Satanás, el traidor, porque era una traición de Dios. Y son más fuertes en su mala acción. Son los que evitan cumplir con pasión el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, todo esto va retirando de Dios. Las dominaciones también son poderosos demonios que actúan vinculando a las naciones, a grupos, a asociaciones. San Pablo en su carta a los Efesios 6:12 dice:
porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas, para que vean cómo en la Escritura dice. En su carta a los Gálatas 5:1 nos dice, para ser libres nos liberó Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. ¿Qué nos oprime? Pues el pecado y estas cosas. Entonces, pues cada quien ha sabido cuándo, cómo, dónde ha perdido su libertad a causa del pecado. Por eso no puede hacer las cosas de Dios, no le interesan, y no solo para hacer las cosas de Dios, sino para tener esa libertad física interior, lleno de enfermedades, de problemas, de todo. Hay que recordar que Dios nos hizo bien, perfectos. Nos dio en el inicio la misma imagen de Él, lo que no hizo con las demás criaturas. A las demás criaturas Dios las creó, dijo, háganse. Pero cuando creó al hombre, lo hizo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta es la idea que tú te tienes que meter en la cabeza. Tienes que luchar para lograr tener esa semejanza con Dios. Entonces, cuando actuamos con todas esas cosas, Dios no actúa así. Nos hace todo esto perder la semejanza con Dios. Luego viene Jesús y nos dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y muchas veces nosotros pensamos que no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros mismos muchas veces nos hemos atado. ¿Aquí o a quién? Yo no sé a qué estás atado o atada. Veíamos cómo las ataduras, cuando vienen del pecado repetitivo. Y nosotros, teniendo esa libertad, hemos abierto puertas para que el enemigo entre. Una vez que entra, ya no va a querer salir. Entonces de eso se trata, que tú seas consciente de todo esto que ha entrado en ti. ¿Para qué? Para que lo renuncies y lo puedas echar fuera. Toda esta relación de gran poder y capacidad con que Satanás y los espíritus malignos están destruyendo a la humanidad no puede entristecernos, porque sobre este conocimiento está la realidad de la buena noticia, que se puede resumir en esta frase siguiente: Satanás y su ejército está vencido. O sea, al ver todas estas cosas y estas fuerzas y cómo está el mundo y quizás tu propia vida, no te deben entristecer. ¿Por qué? Porque Satanás ya está vencido, entiéndelo. Si él tiene poder en alguien, es porque se lo da. Pero si tú dices, no, él no puede, está vencido. Pero somos nosotros, con nuestro actuar, que lo hemos dejado. O a lo mejor no nosotros, lo que nos heredaron nuestros antepasados. Ahí está. Pero sea lo que sea, tenga lo que tengas, venga de donde venga, tú tienes derecho a ser libre. Pero primero tú tienes que ser consciente de estas cosas. Porque si no eres consciente, no va a llegar al Padre, Padre, me hace una oración de liberación porque no. Y al ratito, Padre, me hace una oración. ¿Por qué?
porque vuelves a abrirte esas cosas. Entonces, esa es la frase. Satanás y su ejército está vencido. Pues bien sabemos que fueron vencidos de una vez por todas en el Calvario, por Jesucristo, Señor nuestro y Salvador, quien dijo: pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Por el poder de quién expulsaba a los demonios Jesús? Por el poder de Dios. Y si yo lo hago, quiere decir que el reino de Dios ya llegó. Pero volvamos a lo mismo. ¿Cómo está el mundo? Pero fíjense cómo vive la gente en el mundo sin Dios. Entonces, o estás con Dios o estás con el demonio. Si tú estás en un pecado, Dios no puede estar en ti. Si tú sacas de todo pecado, Dios está en ti. Pero en el momento en que tú consientes y cometes un pecado, lo echas fuera y dejas entrar al enemigo. Esto nos tiene que grabar bien en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que no caigas tan fácil en el pecado. Para que luches, como dice San Pablo. Usted no ha luchado contra el pecado hasta derramar sangre, sino que el otro pone la tentación y ahí va de cabeza a entregar tu libertad y todo al demonio. Entonces, pues, ¿cómo vivimos con tantas consecuencias del pecado? ¿Cuántas consecuencias nos ha traído el pecado? ¿Con cuántas limitaciones vivimos? Y es a causa del pecado. Dios nos hizo libre. Libre para amarlo, libre para alabarlo, libre para bendecir, libre para amar a los demás, libre para hacer. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo caíste en el pecado? ¿Y en qué pecado? Más cuando estos pecados son directamente por el ocultismo, van contra Dios. Entonces, analiza su vida, cuántas consecuencias han traído. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Pues no. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué o para qué lo hiciste? Ahí está. Fácil. Nos dejamos engañar. Porque queremos poderes, porque queremos saber, porque queremos... ¿A costa de qué? El precio que se paga. ¿Cuál precio se está pagando ya que en la vida cuando no salimos a Dios y nos metemos en eso? Pero falta el final. Si no estás sanado, si no estás liberado, es lo que el demonio quiere, llevarte con él. ¿Me seguiste? Quisiste que yo te diera poder, quisiste que te diera conocimiento. Entonces yo no quiero con Dios, no quiero que Dios me dé poder, no quiero que Dios me dé conocimiento, no quiero, prefiero lo del enemigo. Ah, pues ahí te le hiciste tu gusto. ¿Tú quisiste ir por allí? Pero Jesús en su misericordia nos hace recapacitar para que nosotros reconozcamos que nos hemos equivocado y pidamos perdón por ello. Eso es lo importante. Mientras estás vivo, se puede. Cuando te mueras ya. Se acabó. Lo hecho está hecho y lo está hecho. Entonces, para que te arrepientas, para que te conviertas, para que repares por esos pecados. Fíjate, una manera de reparar es lo que tú sufres por haberte metido en esto. Pues eso ofrécelo a Dios. Me duele, me pasa esto, Señor, te lo ofrezco.
por mis pecados, por haberte fallado en esto, en aquello. No obstante de haber obtenido importante éxito en materia asistencial desde su fundación en 1945 y pese a la buena voluntad de sus miembros por mantener la paz y la seguridad y promover la cooperación internacional, las Naciones Unidas impulsan actualmente, fíjense cómo son, cómo fueron en un principio. Nacen en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a unirnos todas las naciones para que cuando haya algún conflicto entre dos, arreglar y no se llegue a la guerra. Y vamos en todo a tener cooperación y vamos a vernos como hermanos. Esa fue la intención en un principio de las Naciones Unidas. Pero ahora, ¿qué hacen? Los miembros, por mantener la paz, la seguridad y promover la cooperación internacional. Esto impulsa actualmente a la anticoncepción. Las Naciones Unidas promueven el aborto y dan dinero. Promueven la anticoncepción, el aborto, favorecen la homosexualidad, alientan la liberación femenina, quieren imponer un nuevo modelo de familia, obedece a intereses de grupo dentro de las Naciones Unidas, a los grupos que les corresponde, que les interesa, que los están favoreciendo, a los grupos quienes quieren imponer un nuevo modelo en las familias, la liberación femenina y todas estas cosas. Entonces, esto favorece a grupos políticos, y a otros como son la masonería. Deificar la tierra, hacer como Dios, no, la tierra madre y todo. Darle lugar de Dios a la tierra. Eso quiere decir, avala la intervención militar. Otros más. Manipula la información. Desea expulsar de su seno al Vaticano como observador. La Iglesia o el Vaticano tiene a su representante en las Naciones Unidas. Su trabajo es estar observando las cosas que se hacen para denunciar cuando está mal. Porque a la Iglesia tiene que decir la verdad. Entonces quieren expulsar. Recientemente estaba viendo un artículo, quieren sacar al representante del Vaticano en las Naciones Unidas. Así pues, entre los mismos cínicos, programatismo, el relativismo moral, los conflictos étnicos, la angustia, la falta de solidaridad,
la desesperanza social en que lamentablemente hoy vive. Por ello, el Papa Juan Pablo II el Papa Juan Pablo II le ha llamado en su exhortación apostólica Iglesia en Europa a que no olviden a Dios. El Papa le decía en esa exhortación apostólica a las Naciones Unidas a que no olviden a Dios de sus planes, ni menosprecien el papel de la Iglesia en su proceso de integración, ampliación y constitución. Las profundas raíces cristianas son las que le han dado identidad, marcando su desarrollo histórico, señala el pontífice. Entonces, lo que fue antes las Naciones Unidas, pero fueron quitando todo. Entonces el Papa hablaba de esto a las Naciones Unidas. Entonces, la calidad de ellos, de la Iglesia, es como observador, que se esté haciendo las cosas como deben ser. Luego, ¿cómo actúan los espíritus de conjunto? El hombre pierde su perfección cuando está sujeta a la acción perturbadora del demonio y de los espíritus malignos, cuyo propósito es separarlo de Dios y lograr, por lo tanto, su perdición. Eso es lo que quieren estos espíritus. Pierda su perfección. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Un hombre recto, un hombre, ¿verdad?, perfecto, que está buscando ser lo mejor posible. Entonces, estos espíritus hacen que cometa esta falta y esta falta, que quite su perfección. Pero sobre todo, lograr que el alma se pierda. Porque recordamos ayer cómo va llevando al pecado. Primero la tentación, después el movimiento, después de esto, hasta que hay el pecado, después del pecado que lo repita, después que lo repita, atarlo, y así se muera. Y así obtener, por lo tanto, la perdición eterna. Como ya se dijo, los espíritus malignos son definidos por su función y de esa función reciben el nombre de no actúan o habitan solo adentro de un individuo, sino que lo hacen en conjunto o en grupo. Generalmente, cuando hay en una persona un espíritu, no va a ser uno, va a ser. Fíjate, por ejemplo, cuando caes en un pecado, vamos a suponer, caes en el pecado de soberbia. Luego, cometes injusticia. Luego, por soberbio, humillas a las personas y todo esto que tienes. Muchas veces nosotros confesamos un solo pecado, pero vienen muchos pecados, porque un espíritu no puede estar nomás uno, está en conjunto. Yo voy a hacer esto primero, y luego a ti te toca hacer esto, y luego a ti esto, etc. Cuando nos enojamos, por ejemplo, no nos enojamos y nos encerramos y nos ponemos un tape en la boca, sino que nos enojamos, decimos, maltratamos, lastimamos y entonces ellos trabajan pues o actúan en conjunto.
Mientras más cruenta fue la herida por donde penetró al alma para bloquearla, sus funciones de amor, o más grande fue la mentira por donde penetró a la mente, o más frecuente fue el pecado repetitivo, y la herencia mayor es el número de espíritus que penetran y producen la perdición del hombre. O sea, ¿te acuerdas que hay 5 cosas? Hay que tenerlas presentes por donde pueden entrar. 1, por las herencias. 2, por tus pecados repetitivos. El ambiente. Las heridas en los sentimientos. Y meterse en el ocultismo. Cualquier pecado que tú tengas allí en esas 5 cosas, lo puedes identificar. Y acuérdate que ya no fue el pecado lo que hiciste, sino que se quedó en ti un espíritu de ese pecado y por eso se repite y por eso no lo has podido dejar. Entonces, estas son las 5 partes por donde pueden entrar. Estos espíritus pueden llegar a ser tan numerosos que constituyen verdadera legión. Un sacerdote, cuando va a hacer un exorcismo, lo primero que tiene que preguntarle, no a la persona, al poseso, sino al demonio, lo que está. ¿Quién eres? ¿Cuántos están ahí? Y muchas veces responde, soy legión, que hay muchos. Otras veces te dice un número determinado, para saber cómo va a empezar él a expulsar a esos demonios de ahí del proceso. Y los demonios van saliendo por el orden los que sean más débiles, que sean menos fuertes para estar allí agarrados, tales y tales y tales. Y al último sale el que era más fuerte. Entonces, esta plática es para que tú tengas conciencia de cómo son los espíritus malignos, que como en la oración del Papa León XIII, vagan por el mundo para la perdición de las almas. Con que tú estés en pecado, ¿cuántos espíritus hay? A lo mejor cuando tu pecado no fue tan grave, ¿verdad? Como dijo la viejita, una mentira piadosa. Tú viste cuánto puede el espíritu de mentir en una persona, cuánto afecta su mente y todo. Entonces, porque muchas veces nosotros se nos hace fácil cometer un pecado, porque no sabemos todos los derechos que estamos dando a los espíritus sobre nuestra vida a causa del pecado. Y esto es para que nos cuidemos, evitar el pecado. Los espíritus trabajan siempre en equipo. Cuando uno hace una liberación de cualquier clase, sea una opresión, sea una obsesión, una posesión, se da cuenta de los espíritus que están. Como te digo, sale primero el más débil. No, pues hay otro, vámonos. Hasta ver que ya no quedó ningún espíritu en aquella persona. Pero luego al poco tiempo vuelve a cometer el mismo pecado y vuelve a entrar. Y ahí vienen otros. Trabajan siempre en conjunto. Unos cooperan con otros, con una organización que va más allá de la capacidad natural.
ellos son más organizados y más inteligentes que nosotros. Porque lo primero es que ni cuenta te das que están ahí. Lo segundo, ¿cómo los vas a estar fuera? Lo tercero, ellos están manejándote. La entrada de uno es consecuencia de la caída que provocaron otros, ¿verdad? Tú estabas en gracia, ¿no? Pero va a entrar, te prepara la caída, te pone la tentación, te mueve y todo eso. Caes. Ese espíritu nomás se encargaba de la caída y luego entra a nosotros. Y luego ya que están adentro, ¿verdad? ¿Qué hace la persona? Vamos a suponer que la persona pues es practicante religiosa, y entonces la persona iba a misa y comulgaba, pero cayó en un pecado. No, pues ¿para qué voy a misa si no voy a comulgar? Y aquí está. Entonces, como primero la caída del pecado, después deja la misa, después esto, y cómo van aumentando, porque ellos están trabajando. Ahora entra tú, ahora tú, y tú. Y ellos son muy inteligentes y trabajan de manera que no nos demos cuenta que ellos son los que están actuando. Pensamos que somos nosotros. Pero son los espíritus que están en nosotros quienes están haciendo eso dentro de nosotros. Es por lo tanto muy importante detectar al espíritu que encabeza a los demás, someter a discernimiento a cada uno de sus siervos para poderlos atar uno por uno y así expulsar al principal y después a sus conexos. Por ejemplo, espíritu de ocultismo. Te metiste en lo oculto, te gustaba que te dieran las barajas, te gustaba leer los horóscopos, te gustaba todas esas cosas de esoterismo y todo esto. Entonces está en ti un espíritu de ocultismo. Es un espíritu principal y a él se le agregan para ayudarle en su acción otros espíritus, como podría ser el espíritu de clarividencia, para que vean las cosas. Entonces aquella persona es un clarividente, espíritu de clarividencia. Para poder atar y así expulsar al principal después de su conexión. Después el espíritu de clarividencia. Entonces, ese ayuda al otro espíritu, como podría ser hechicería, control mental, telepatía. ¿Por qué? Porque todo eso él estaba viendo al estarse metiendo en el ocultismo para saber y para conocer. Telepatía, etc. Otro espíritu principal, en otro orden, podría ser el de explotación, el cual está auxiliado por los espíritus de ambición y corrupción. Este explota a los demás, pero ¿quién lo mueve? Este es el espíritu principal, explotar. ¿Quién lo mueve? Por los otros dos espíritus, ¿verdad?, que le están ayudando. Es el de ambición. Es una persona muy ambiciosa, es una persona muy corrupta. Entonces, no fue solo explotación, estaban esos otros dos espíritus. Es muy importante, asimismo,
descubrir las puertas de entrada de los espíritus inmundos, ya sea en una persona o en una comunidad. ¿Cuáles son las puertas de entrada de esos espíritus en lo personal o en una comunidad donde vivimos? Los espíritus pueden entrar en un ser humano a través de su caída en la tentación. Lo que decíamos, le pone la tentación, ahí no ha entrado, le está haciendo la lucha, la persona cae en la tentación que le pone, la consciente, al caer en la tentación, entró. Por eso Jesús no nos decía que le pidiéramos al Padre que nos quitara la tentación, que no nos dejara caer en la tentación. Porque la tentación puede ser meritoria. Cuando tú la resistes, alcanzas méritos. Vamos a suponer que una persona pues está en gracia y un día tuvo 5 tentaciones y no cayó. Al día siguiente no fueron 5, fueron 10 y tampoco cayó. Pues ante Dios alcanzó más méritos el día que tuvo 10 tentaciones que la que tuvo 5. Si resistes, consigues méritos ante Dios. Pero si caes y es pecado mortal, pierdes los méritos que tenías. Hasta que tú te reconcilias, te confiesas, los vuelves a recuperar. Pero mientras no. Por eso, si tú mueres en pecado, aunque hayas hecho muchas obras buenas, te pierdes. Ay, Señor, pero si iba así. Pero tú te saliste, te fuiste al pecado, ¿no? Entonces, te das cuenta, no te sirvió de nada. Es importante. Por eso así nos enseña la Escritura. Si el hombre, ¿verdad?, comete pecados y todo, y se arrepiente, se salva. Si el hombre ha hecho obras buenas y comete pecados y no se arrepiente, se pierde. Todo eso lo tenemos que saber para poder actuar conforme a la voluntad. Los espíritus pueden entrar en el ser humano a través de su caída en la tentación, a través de las heridas que ha recibido su alma y que le deteriora las funciones de amar, a través de la mentira y la ignorancia que afecta las funciones mentales y del ocultismo, a través del cual llegan a tomar posesión hasta del libre albedrío, a través de las heridas. Entonces decíamos cómo esas heridas ya nos hacen tanto daño. Examinábamos, por ejemplo, que al niño se le dijo, eres un tonto, no sirves para nada, no vas a ver. Y él se fue dejando y ya otra cosa y otra cosa. En esas heridas entraron los espíritus y ahora los están manejando. Bueno, yo no sé si tú te has ido examinando, analizando, poniendo en práctica lo que yo estoy diciendo. Entre lo que digo y tú te analizas, ay, nieto, uno más me oye. Para que tú tengas conciencia y conozcas tu realidad. Y luego decíamos que lo primero que tenemos que hacer es, en cuanto hay heridas de lo que nos pasó, y eres consciente de las heridas por lo que te dijeron o te hicieron, entonces tú eres consciente de esas heridas. Entonces, tú vas a orar y vas a pedir al Señor que te ayude a sanar esas heridas,
que te lleve a aquel pasado, a aquel momento, cuando eras niño o niña y te hirieron, te dijeron esto y esto y esto. O a lo mejor ya siendo adulto. Entonces lo primero es pedir al Señor que selle las heridas de mi corazón con tu sangre, para que se cierren y se sanen. Segundo, ya después tienes que reconocer qué espíritus han entrado en ti a partir de esas heridas, o a partir de el pecado repetitivo, o a partir de haber incurrido en esto, o a partir de lo que te ha pasado con la relación con ciertas amistades. Entonces tú vas analizando para que tú en el momento expulses a esos espíritus, les ordenes que salgan de ti, que no quieres nada con ellos, que los rechazas, que los renuncias, que los destruyes. Y los mandas hasta los pies de Jesús para que Él haga en ti su obra. Porque Él venía para hacernos libres. Por eso, por más que veamos esto, no hay que asustarnos como algo que no tiene. Tenemos en la mano el remedio. Pero por eso, para saber, debemos tener el conocimiento. Híjole, yo no pensaba esto, o yo era así, pero no sabía por qué, y yo quería quitar esto de mi vida y no pude, y después me viene esto y estoy de mal en peor. Pero ahora con esto es una luz para tu conciencia. Esto puede ser también una iluminación de conciencia, que tu conciencia se ilumina y tú te estás dando cuenta por qué soy así. ¿Y qué tengo que hacer para ya no ser así? Estoy consciente de que estoy mal. Yo ya no quiero estar así. Entonces, yo quiero que cuando terminemos de ver todo esto, que ustedes ya solos hayan estado renunciando, para yo por este medio tomar una renuncia y cortar, expulsar a aquellos espíritus que todavía estén en ustedes a causa de eso. Entonces tú barriste ya la casa, tu cuerpo, tu alma está limpio. Va a volver el espíritu a querer entrar, que cuando entre encuentre ya barrido y en orden tu vida. Entonces se va a ir, no va a poder. Si agarra otros 7 para querer entrar, ni con los 7 han podido. De eso se trata. Esto no es nomás que me estés oyendo por oírme. No, que tú oigas para que aprendas. Y aprendiendo, vivas y pongas en práctica. Ese es el tema. Sino ¿qué caso tiene? Y que además, al tener este conocimiento del poder que tienen esos espíritus, si tú les abres por donde entren, de en adelante te cuides, evites el pecado, vivas más santamente, trates de vivir o practicar las virtudes contrarias a esos pecados que has vivido. Así podrás salir de donde te encuentras. Así habrá en ti una verdadera conversión, un verdadero cambio, una verdadera. Y tú ya no tendrás miedo a nada. Fíjense qué curioso. El cristiano, a lo único que justifica tener miedo es al pecado. ¿Por qué? Por las consecuencias que el pecado te trae. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuáles son las últimas consecuencias del pecado? Es la condenación. Pero de ahí en fuera, ¿qué le tienen miedo? Y muchos le tienen miedo hasta a Dios. Entonces, ahí está que vemos las cosas al revés. Entendamos
El auténtico y verdadero cristiano no debe tener nada de miedo más que al pecado. Y como toma la decisión de vivir santamente, ni al pecado le tengo miedo, porque sé que ya no me voy a dejar engañar por el maligno. Démosle gracias a Dios por este conocimiento que hoy nos ha dado. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos recuerde estas cosas. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que nos acabas de enseñar. Ayúdanos a vivir de aquí en adelante más santamente y así esperar tu reino. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca por siempre. Amén.